En este documental abordaremos patrones sociales y una visión desde la matemática para analizarlos. Frente a crisis educativas y paradigmas planteados sobre la presentación de la asignatura matemática, en este documental contaremos con una entrevista al matemático español Eduardo Sáenz y su postura frente a la educación sobre esas áreas. Comenzaremos con una de las preguntas más frecuentes por parte de los estudiantes, que son los receptores directos de estas enseñanzas. ¿Para qué sirven las matemáticas? Escuchemos entonces. Justo viniendo para acá hoy, esperando el autobús, estaban los de segundo de bachillerato haciendo unas matrices. Y les envié en el momento de la conversación que decían, pero si esto no sirve para nada más que para probar la EBAU, luego ya no lo vamos a volver a utilizar. ¿Podrías darnos algún ejemplo práctico para ellos de este nivel de matemáticas de la vida? ¿De para qué se usa la matemática? Bueno, pues por ejemplo, sin matemáticas no había Fortnite. Por ejemplo, sin matrices. Sí, en concreto, sin matrices no habría Fortnite. Entonces hay una especie de trampa, me parece a mí, con esa pregunta de para qué sirven las matemáticas. Es una pregunta legítima y es una pregunta que hay que contestar. Porque las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico. Detrás de todo. Y quien ignore eso, pues es su culpa, digamos. Hace falta ser muy ignorante para negar eso. La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Haciendo hincapié en que la matemática es una herramienta que sirve para la formación de personas, a continuación se presenta un fragmento en el cual Eduardo Sáenz hace una comparación de la materia con el páncreas. El teórico considera que ese órgano es algo muy útil, y aunque no le damos demasiada importancia, nuestra salud también depende de su buen funcionamiento. Luego plantea el ejemplo del Kama Sutra, en donde Sáenz explica que dicha obra ha sido abordada por muy poca gente. Sin embargo, la gran mayoría se jacta de conocerla, y el solo hecho de poder presumir ese conocimiento genera psicológicamente un disfrute. Páncreas. Uno dice, vamos a ver, ¿yo por qué estudio matemáticas? Porque cuando la gente, y es una cosa que me pasa mucho, cuando la gente me pregunta, a ver, pero esto de estudiar matemáticas, ¿a mí para qué me sirve? No te están preguntando cuáles son las aplicaciones prácticas de las matemáticas. Te están preguntando, yo, con perdón, esta mierda, ¿para qué la tengo que estudiar? Si yo me aburro aquí. O sea, entonces les puedes decir, no, cariño, pero es que las matemáticas son muy útiles porque están detrás de todas las cosas. Yo os he dicho antes lo del Fortnite y todo eso. Están detrás de todas las cosas, de la tecnología. Aunque tú no te des cuenta y no las utilices tú en tu día a día, las matemáticas están ahí, hacen muchas cosas por ti y tu vida sería más difícil sin matemáticas. Muy bien. Vale, pero el páncreas igual. O sea, el páncreas está ahí detrás, en la sombra. Tu vida sería más difícil sin el páncreas. El páncreas hace muchas cosas por ti en tu vida cotidiana. Ya vale, pero no dedicamos 5 horas a la semana a estudiar el páncreas y a las matemáticas sí. Es una respuesta correcta. Es una respuesta que hace falta dar, pero es una respuesta incompleta. Sin embargo, yo digo Kama Sutra, ¿sabéis lo que es el Kama Sutra, verdad? Sí, la mayor parte dice sí. O sea, a esa pregunta no se contesta. Sí. Es sí. Es como, tiene buena fama el Kama Sutra. No os voy a pedir que levantéis la mano porque están aquí vuestros profes y mucha gente viéndoos, pero si yo pregunto, ¿cuánta gente ha leído el Kama Sutra? Hay muy poca gente. Yo lo he leído porque me debo a mi audiencia y me tengo que documentar. Pero muy poca gente ha leído el Kama Sutra. Y además el Kama Sutra es un rollo. Es un manual de la buena esposa. Digamos, que cita 64 habilidades, dentro de las cuales están algunas habilidades que conocemos, pero, por ejemplo, entre las habilidades que cita el Kama Sutra para la buena esposa está el ser capaz de resolver problemas de aritmética. Bueno, entonces el Kama Sutra, ¿qué pasa? Que tiene muy buena fama. Porque las ilustraciones molan, porque uno tiene la sensación de decir, quien más sabe, más disfruta. Bueno, pues yo creo que ese es el paradigma de la escuela. Si bien el saber matemático se entiende como grandes capacidades para cálculos computacionales, el profesor Eduardo Sáenz
rompe esta línea yendo más allá de lo algorítmico y secuencial de las operaciones, para así definir una nueva visión sobre la materia, observar a la matemática como una búsqueda de patrones. Te he escuchado decir que hay matemáticos a los que se les dan bastante mal las cuentas y los números. ¿Es eso verdad? ¿Es posible? Es posible, es posible. Sí, hay matemáticos a los que no se les dan bien los números. Yo no se me dan bien los números, de verdad, no se me dan. O sea, el cálculo mental no se me da. Se me dan bien y me esfuerzo, ¿eh? Yo voy por la calle y cuento cosas, sumo y esas cosas raras. Hago eso. Hago algo de cálculo mental porque quiero que mi cerebro se mantenga ágil, ¿no? Entonces, cálculo mental, ese tipo de cosas sirven para la agilidad del cerebro. Pero eso no es matemáticas, eso es gimnasia mental. Está bien saber cuentas, está bien saber manejar los números, pero eso no son las matemáticas. Si yo tuviera que definir ¿a qué nos dedicamos los matemáticos? ¿A qué nos dedicamos las matemáticas? Es a buscar patrones. Las matemáticas son una búsqueda de patrones, de regularidades. Los números son cierto tipo de regularidad, así que los podemos ver así. Todos los conjuntos que tienen el mismo número de elementos se pueden representar mediante un patrón, que es el número. Todos los conjuntos que tienen 9 elementos los podemos representar por el patrón 9. Todas las distancias que miden lo mismo podemos representarlas por una cierta distancia. Y de ahí en adelante. Las matemáticas se basan en buscar patrones, en eso consiste, eso hacemos los matemáticos. Es encontrar una estrategia, encontrar un patrón. Entonces, eso son las matemáticas. Para adicionar una experiencia personal, aún recuerdo en la universidad a un profesor de psicología que afirmaba que se buscaban patrones de conductas en las personas para definir la personalidad a través de fórmulas. Fue entonces cuando le consulté, en un tono casi propio de un aficionado bucay. Pero, ¿no es que todas las personas somos únicas e irrepetibles? Lo único que obtuve fue una respuesta risueña que decía: en el momento en que dormimos y nos prenden la luz, todos actuamos igual. A partir de allí comencé a preguntarme por los patrones y en consecuencia elaboré la siguiente experiencia. A través de la grabación de 4 audios de vocalizaciones gatunas, empecé a preguntar a la gente qué podían significar aquellos sonidos. A continuación se presentan los resultados. Escuchemos. Le pisaron la cola. Le pisaron la cola. Le pisó la cola. Me parece que como que lo agarraron haciendo algo malo y le dijeron, tómatelas de ahí, y se enojó. Le pegaron. Le pegaron. Como que lo pisan. Me da la sensación que le pegan un pisotón. El sonido referido fue extraído de un video. En él se observaba que el animal estaba jugando y no recibió daño alguno. Pero todos los encuestados coincidieron en el malestar del animal. Si bien hubo diferentes respuestas, se puede observar unos patrones comunes respecto al sonido entre los cuestionados. Y me da la sensación de que lo están acariciando, están tocando. Está pidiendo comida. No, concordamos todos que está pidiendo comida. Ese prrr lo hacen, por ejemplo, cuando están cazando, o cuando están jugando, o cuando están pidiendo algo que quieren. No sé, están como pidiendo. La imagen que se logra observar en el video de este sonido es un gato que está pidiendo. Podemos decir que los patrones comunicacionales esta vez fueron fuertemente presentados. Reproduciéndose. Están teniendo una noche de lujuria. Están pidiendo algo, no sé. Sí, están pidiendo más. Está desesperado porque quiere salir. Que no sé, me da la sensación que se quiere subir a algún lado o que quiere entrar a algún lado. Y que lo sacan. El video mostraba un gato pavoroso, entonces podemos deducir que nadie acertó. Pero lo importante es que todos entendieron un mismo mensaje por parte del animal, es decir, la demanda de algo. En síntesis, todos se dejaron llevar por los mismos patrones. ¿Qué? Y que juega con otro animal. O sea, que pelea con otro animal. Jugando. Está jugando, sí. Lo deben estar molestando. Sí, le está haciendo cosquillita. O algo así con una cosita. Sí, por empezar no es un maullido, es una vocalización. Podrían hacerlo porque están molestos o tal vez porque están jugando también. Efectivamente, el animalito estaba jugando. Todos coincidieron en esta situación.
podemos concluir que finalmente el gato se podría comunicar con estos encuestados, y no porque tengan el mismo idioma, sino por leer e interpretar los mismos patrones sonoros. De esta manera, se pudo observar que si bien los encuestados no contaban con imágenes del video, sino simplemente con sonidos fuera de contextos, sus interpretaciones fueron similares. Quizá esto ocurre debido a que nuestros conocimientos obtenidos por medio de relaciones sociales nos permiten crear patrones comunicacionales. Finalmente, y retomando la premisa de Eduardo Sáenz sobre que la matemática está fuertemente relacionada con la búsqueda de patrones, la pregunta que queda abierta es: ¿la comunicación es matemática? Antes de terminar con esta visión sobre las matemáticas, presentaremos un último fragmento de la entrevista al profesor, que justamente habla de las relaciones de las matemáticas con las ciencias sociales y de cómo hacer uso de ellas. En el fragmento se encuentra una de las frases que más quiero destacar. Cuando uno es capaz de analizar con rigor, ese rigor que aportan las matemáticas a uno lo hace más difícil de engañar. Y también si se sabe analizar los datos e interpretar los argumentos. Y ahí está la lógica, y ahí está la estadística. Todos los días alguien quiere manipularnos, y todos los días alguien está utilizando fallos lógicos. Todos los días alguien está disfrazando los datos para manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, y es un ciudadano crítico o una ciudadana crítica. Quería preguntarte qué capacidades crees tú que desarrollan las matemáticas en los chavales y las chavalas de esta edad, más o menos. Y básicamente yo creo que hay tres cosas fundamentales por las que se enseñan matemáticas y por las que se dedican tanto tiempo y tanto esfuerzo a las matemáticas. Y una es el desarrollo del pensamiento abstracto. Quizá podríamos usar otro tipo de matemáticas de las que enseñamos en la escuela para desarrollar el pensamiento abstracto, quizá podríamos desarrollar otro, pero ese es muy bueno. El pensamiento abstracto que se desarrolla al aprender matemáticas es muy bueno, el saber analizar problemas, extraer, iba a decir los factores comunes, pero no quiero que se confunda con la división, sino las características comunes a distintos problemas, ese tipo de cosas, saber analizar cuál es la parte de un procedimiento, eso es muy importante en matemáticas y es algo que las matemáticas aportan a todo el mundo. Son el lenguaje de la ciencia. Esto se lo debemos a Descartes. Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. A Descartes se lo debemos y a otros, por supuesto, pero las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Cualquiera que quiera tener un método cuantitativo, un método de evaluación científico de cualquier disciplina, va a necesitar matemáticas. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Entonces, el lenguaje de las ciencias es matemático. Y luego hay otra cosa que pasamos muchas veces por alto y que quizá en la escuela está menos presente, y es que las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, me está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de analizar con rigor, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Para cerrar este bloque, escucharemos la canción Peter Pan, de la banda Responsables No Inscriptos. En esta letra, justamente, como expresaba Eduardo, podemos encontrar una crítica a los patrones de vida. Levantarse, cansarse, conformarse, lograr las metas, en definitiva, ser normal. No molestar, sentar cabeza, reproducirse, conservar la moral, envejecer, esperar la parca y fin. No, la verdad que esto no me parece muy normal. Yo también debo ser Peter Pan. Levántese, cánsese, sea normal, siéntase muy conforme, logre sus metas, no
moleste, consiga su lugar y reproduzcase.